Bienvenidos a esta cápsula número 4 de La Voz Ciudadana, Movimiento Evolución Mexicana. Hoy, septiembre 15 del 2013, vamos a vivir el grito. Un grito que nos recuerda la independencia de México de un país extranjero. Y muchos nos preguntamos si realmente tenemos el día de hoy algo que celebrar. Sin duda, el dejar de ser una colonia de España significó una victoria para el pueblo de México. Pero también hay que ser muy claros en decirlo. México y los mexicanos hoy está en manos de un grupo llamados políticos mexicanos y sus intereses y empresarios cómplices que han inventado un teatro del engaño. Nos preguntan que si estamos de acuerdo con la reforma fiscal. Todos lo sabemos, de reforma no tiene absolutamente nada. Es simplemente un esquema para seguir metiendo la mano en los bolsillos de los mexicanos. Lo que hoy conocemos como sistema político mexicano come, se alimenta como un grupo parasitario del trabajo, del esfuerzo, del talento de muchísimos mexicanos. Es simple, los impuestos no deberían de existir. Bueno, déjenme atreverme a moderar un poco mi comentario. Podríamos pensar que una cuota mínima sería suficiente para proteger los derechos individuales de los mexicanos. Basta que analicemos las grandes capitales, los grandes dineros en manos de pocos mexicanos, y en todos encontraremos siempre una colusión, un cómplice o un político mexicano como poseedor de esa fortuna. Este grupo de parásitos, este grupo de sanguijuelas, no tienen llenadera. Inventarán y generarán maneras nuevas de buscar legalmente meter la mano en el bolsillo de los mexicanos. Alguien me podría preguntar, bueno, suena utópico el pensar en un estado pequeño o casi inexistente y que los mexicanos fuéramos capaces de autogobernarnos. Yo te quiero decir que basta que veas el ejemplo de Islandia para darte cuenta que eso es totalmente factible, que sí se puede. Que cuando el gobierno o el Estado mete la mano en la economía, él se convierte en el generador de los monopolios, las concesiones, las prebendas, las canonjías y toda esa bola de favores y compadrazgos que generan que tu dinero, que mi dinero, caiga en las manos de poca gente, de pocas familias que se enriquecen con el trabajo y el esfuerzo de los mexicanos. Yo sueño con un estado en el que hoy día del grito me atrevo a decir que debe ser nuestra visión. Un estado en donde erradiquemos la partidocracia, que es la forma manifiesta en que este grupo maneja el poder. La partidocracia, valga la pena repetirlo, es el poder de los partidos políticos por encima de la ciudadanía, por encima de los soberanos de México. Es esa forma aplastante y al mismo tiempo vergonzosa y anticonstitucional de pisotear la dignidad y los derechos de los mexicanos por la vía de otorgar el poder a mafias o carteles llamados partidos políticos. Y aquí vale la pena recordar algo de las cápsulas anteriores, donde demostrábamos en forma científica, con hechos y datos, que el nacimiento de los partidos o de nuevos partidos es más de lo mismo. Aquel político que te engaña pensando que un nuevo partido
puede ser la salvación de México, es simplemente una manipulación. Es una oposición disfrazada de alguien que coexiste en el sistema. Y, por ejemplo, el caso de Manuel López Obrador es más que suficiente. Una sanguijuela que vivió 14 años en el PRI, una rémora que vivió 24 años en el PRD y que hoy se ha dado cuenta que vale la pena poner su propio negocio de partido. Entiendo que le quieren llamar Morena o Moreno o algo así. Es lo mismo, es más de lo mismo, un discurso que intenta buscar crear un negocio propio de esto que ya se han dado cuenta muchos mexicanos, que pues es una forma de generar patrimonio y de vivir sin trabajar. México está hoy inundado de parásitos. México requiere que lo desparasitemos. Y te voy a dar muy claramente por qué pienso que no con más del 3% de IVA sería suficiente para mantener un Estado eficiente. Pensándolo básicamente en que dicho Estado no meta las manos en la economía. Así como hubo una reforma en el siglo XIX de sacar por completo la interrelación entre la Iglesia y el Estado, hoy la reforma nueva, la reforma por la que tenemos que luchar los mexicanos, la reforma de fondo, es sacar al Estado de la economía. La existencia del Estado con las manos en la economía simplemente distorsiona la iniciativa privada, distorsiona la capacidad de emprender del mexicano. Cuando nosotros nos ponemos en manos de gente que no produce nada, que no genera ningún servicio, y son ellos los que nos dan permiso, nos inspeccionan y nos vigilan, no hay duda, la razón de ser del Estado se ha volteado cuando originalmente su objetivo era para los mexicanos, para servicio de los mexicanos. ¿Cómo imagino yo un Estado que no requiera grandes costos? Y no sería complicado de ponerlo a funcionar. El problema grave, el problema complicado, pues es lógicamente la tiranía del control. Ese control de pequeños que están beneficiados del status quo, que están beneficiados del establishment y que lógicamente la resistencia al cambio se vería evidente. Y lo podemos ver en lo que ha generado el Estado metido en la economía. Este desalojo del Zócalo del pasado viernes fue un monstruo que ellos crearon, un Frankenstein, a través de dádivas, de procesos clientelares. El mismo gobierno fue creando 100,000 comisionados que cobraban como maestros, a veces hasta en 2 o 3 nóminas, sin hacer nada, absolutamente nada. Y esos son los que vemos desfilando y gritando consignas porque ven que su beca se acaba. Pero así como esos 100,000 becados de la CENTE o del CENTE, podríamos encontrar miles y miles, hasta completar millones de gente parásita y becada en un sistema político rebasado. Vamos empezando a construir de abajo hacia arriba. ¿Cómo imagino yo una municipalidad? ¿Cómo nosotros tenemos esa visión 2020 de lo que debe ser el Estado mexicano? Los alcaldes deben ser simples empleados, fuera de partidos políticos. Un gerente, un jefe de departamento, un director general, dependiendo del tamaño de la ciudad, debe ser un empleado que maneje un cabildo. Y entre menos ligas tenga con un partido político, menos lo veremos perdiendo el tiempo haciendo campaña, viendo a dónde va a saltar para el siguiente puesto, pidiendo permiso para retirarse para un puesto de mayor pago, en fin, armando su equipo con gente de la mafia de su propio partido, gastando dinero en oropeles y cosas de lujo simplemente para aparecer en la imagen de esa campaña permanente que cuando tienes una persona que su origen es un partido político, eso es lo que te genera. Imagínate un alcalde, un presidente municipal, que es simplemente una persona contratada por un cabildo para hacer un trabajo. Y si no lo hace, lo corres. Como cualquier trabajo, se va.
No hay ninguna cosa política de por medio. Simplemente lo que queremos es que ese señor limpie las calles, arregle las luminarias, se asegure que los aspectos de protección a la integridad física de los mexicanos se dan en la zona de su influencia. Y de alguna forma mantener esa infraestructura y desarrollarla. Entonces, ¿quién es ese cabildo? Sabemos que hoy los cabildos no son más que grupos de gente que cobra dinero por irse a sentar de diferentes partidos políticos y son redes de favores o de gente gritona que le dan ahí una silla para mantenerlo como parásito. Los cabildos deben ser mexicanos que en su comunidad, en forma voluntaria y honoraria, entreguen parte de su tiempo para vigilar el trabajo del alcalde. Yo les garantizo, les aseguro que habríamos muchísimos mexicanos que en forma gratuita trabajaríamos en esos cabildos en lugar de estarle pagando a gente floja, parásita y que ya está buscando su siguiente manera de generar su trabajo como un flojo más en México. Vamos a los congresos. El Congreso del Estado. Ya construimos lo que es un alcalde, que es un empleado, un cabildo, que es un grupo de voluntarios, de gente que trabaja para la comunidad. Estoy seguro que habría muchísima gente de la tercera edad con experiencia, con inteligencia, que entregarían de manera gratuita su capacidad de vigilar el trabajo de ese alcalde o de ese presidente municipal. El Congreso local igual. 30, 40, 50 gentes del Estado correspondiente, que no tiene nada que ver con partidos políticos. Que su lucha no es oponerse unos a otros para hacer que las cosas no avancen, porque lo que están buscando es el poder que continúa. Vamos cumpliendo los principios de una república, la división de poderes. ¿Cómo te imaginas que esté legislando alguien que es juez y parte? Yo me imagino 40, 50 personas en cada estado que en forma voluntaria, honoraria, también entregan su tiempo para legislar en aquellas cosas que son de interés del mandante, del ciudadano, y no de sus partidos. ¿Sabes cuánto te costaría eso? Cero. ¿Sabes cuánto te costarían los cabildos? Cero. ¿Sabes cuántos viajes van a inventar para ver cómo sacan dinero y cómo se generan más compensaciones y bonos? Cero. Ahí ya acabamos fácilmente con un 30% del presupuesto de egresos de la federación o de los estados. Entonces esto nos va a llevar a que finalmente nos sobra el 80% de impuestos. Lo deberíamos de tener en nuestros bolsillos, no en los bolsillos de ellos. Ellos no tienen por qué gastarse nuestro dinero. Vamos ahora a lo que es un gobernador. Bueno, pues es un gobernador, ese congreso de 30, 40 personas, escogen, seleccionan de un grupo de gentes candidatos que no tienen tampoco nada que ver con los partidos políticos, que ya no vamos a gastar en campañas, ni vamos a estar tirando el dinero para mantener medios publicitarios o gente que se enriquece simplemente con esos monstruosos despilfarros de las campañas, y que analicen en los diferentes distritos los nombres de aquellos prohombres o gente que sería capaz de gobernar por méritos, pero por méritos con la ciudadanía, por méritos por su trabajo anterior. Hoy nos topamos con gobernadores que ni siquiera fueron presidentes municipales, son simples payasos y títeres del anterior gobernador, y así se genera la cadenita. Ineptos, corruptos, ladrones, que simplemente llevan a sus compadres al lado para gastar. Imagínense. Cualquier ama de casa mexicana estoy seguro que manejaría mejor el presupuesto de cualquier estado. ¿Por qué? Porque hoy está en manos de ladrones, está en manos de criminales legalizados, está en manos de mafias. ¿Y sabes qué hacen? Además de robarte los impuestos de hoy, ya te están hipotecando con deuda a futuro a tus hijos y tus nietos. Elige y vota. Hoy los mexicanos no eligen a nadie, absolutamente no. Como tarugos hacen fila para votar por alguien que ya los partidos ya eligieron. Tú no eliges nada, no te dejes engañar, no seas tarugo. Necesitamos dejarnos de hacer pendejos. O sea, México no va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo.
La única manera de cambiar el resultado es cambiando las causas que lo producen. Y hoy nuestros impuestos están manteniendo a toda esta bola de ladrones, a toda esta bola de corruptos. ¿Cómo debiera ser el Congreso de la Unión? Igual, 300 personas elegidas por la ciudadanía. Que de alguna manera la ciudadanía en los diferentes distritos reconoce a esa persona como un representante y que podría llegarse a pensar hasta esa alternativa que para unos suena utópica, de hacer un sorteo al azar para que los 300 diputados o senadores, 40, 30 senadores, fueran verdaderamente ciudadanos que representan a la ciudadanía por la vía de buscarlos al azar, para aquellos que cumplen mínimas condiciones. Serían una representación real, una muestra estadística real de lo que es la ciudadanía. Y no favores de partidos y compadrazgos, donde hoy vemos 200 gentes plurinominales que ni siquiera se ha votado por ellos, van a dormirse a las cámaras, muchos de ellos son simplemente movidas de algún otro diputado, o movidos, o en fin, parejas. Es verdaderamente, es un sistema podrido. Tenemos que entender eso, es un sistema podrido. El Poder Ejecutivo debiera estar en manos de un pequeño grupo acotado en su trabajo. No tienes por qué meterte en andar viendo permisos y regulaciones y concesiones. Deja que el libre mercado prospere. Tú eres malísimo para manejar las empresas, eres pésimo. ¿Por qué? Porque eres un monopolio y me veo obligado a comprar tus servicios que están producidos por mi dinero. Porque tu gran engaño es usar la palabra educación gratuita o servicio médico gratuito cuando todos lo estamos pagando. Por favor, volvemos a lo mismo. Gritemos. No me engañas ya. Ya no me puedes engañar. Yo te aseguro que si hiciéramos todo eso, fácilmente reduciríamos un 80% los impuestos que te están quitando. Porque te los quitan en el IVA, te los quitan en la gasolina, te los quitan en cada cosa que compras, te los quitan en tu trabajo. Imagínate, te roban parte de tu trabajo. Ese es lo más perverso que te puedas imaginar. Quitarte impuestos sobre lo que tú produces. Y te lo quitan gente que no produce nada. Es un engaño total. Verdaderamente es un engaño total lo que hoy se vive en México. Gente que absolutamente no hace nada y que simplemente estorba, de alguna forma limita las actividades de los mexicanos, les pone 50,000 trabas, les pone 7,000 concesiones y que genera la corrupción que vemos, que pues precisamente un Estado que está fundamentado en mantener un grupo de parásitos, de rémoras, quitándole dinero a los demás mexicanos, pues su origen, y es un punto atractivo, lo que yo le llamaría es un queso para las ratas. Habiendo dinero, va a haber una rata que va a querer llevárselo y pues es un círculo perverso que continúa y continúa en México. Ese es el grito de independencia que tenemos que dar los mexicanos. Ese es el grito que tú y que yo tenemos que empezar a dar. El gobierno debería de ser una cosa muy pequeñita, simplemente para proteger los intereses tuyos y de tu familia. Nada más. No debería andarse metiendo en lo demás porque ya sabemos que cuando se mete es para dar prebendas, es para dar concesiones. Basta que veamos la cantidad de dinero tan inmensa que puede tener un sindicato como el petrolero para ellos mismos patrocinar las manifestaciones para que no se haga la reforma energética. Porque todos sabemos que los contratos los dan ellos. Todos sabemos que ellos heredan plazas. Todos sabemos que en el ISSSTE, en el Petróleos Mexicanos, en CFE, se vuelven plazas hereditarias, compradas o muchas veces hasta con favores sexuales son conseguidas. Es el mundo de la pendejocracia. Donde yo le llamo pendejocracia al que es, al que se hace y al que cree que los mexicanos lo somos. Hoy estamos en manos de ellos. Y lo que tenemos que construir es una meritocracia. Pero en un nuevo Estado, un nuevo sistema político que tenga como voluntad el autogobierno de los mexicanos,
y el perfectamente erradicar a los partidos políticos. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de erradicar los partidos políticos? Cero dinero para ellos. ¿Por qué voy a darle dinero del mío o de mis hijos para mantener a 8 enanos? Porque ya no son 7, ya está creciendo un octavo enano. Y bueno, este circo mexicano, ya no más falta que hasta los enanos crezcan, ¿verdad? Entonces, ese es el grito de independencia. Ese es el grito que tenemos que dar hoy. ¿Eh? Está bien, si quieres ir al Zócalo, si quieres ir a la plaza a ver las campanas y el grito y lo que te van a regalar, tómalo, pero no pierdas de vista. Toma conciencia. El que está gritando ahí es un ladrón. El que está gritando ahí es un corrupto. Y simplemente son mafias legalizadas que tenemos que erradicar de México. Tenemos que exilarlos, tenemos que acabar con ellos. Viva la evolución mexicana, entendiendo como evolución ese paso en el mexicano de saltar a darse cuenta que él es el dueño, que él es el patrón, que él es el jefe y que el artículo 39 de la Constitución le da el derecho de transformar el sistema de gobierno para su beneficio. Bienvenidos.